Bueno, muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por estar juntos, reunidos para estudiar la palabra de Dios. Bueno, muchos seguramente han escuchado la historia del llanero solitario. Este cabalga en su caballo por el oeste norteamericano luchando contra las injusticias y los criminales. No pertenece a ninguna organización del gobierno, ni tampoco hace parte de un grupo privado. Él ha decidido luchar solo en su búsqueda por un mundo mejor. Hoy en día hay personas que piensan que pueden ser cristianos como el llanero solitario. Piensan que es válido. En un momento que estoy conectando algo que se me iba a acabar la pila en estas conexiones virtuales, disculpe. Bueno, como les venía diciendo, muchos han escuchado la historia del llanero solitario. Y hoy en día hay personas que pueden ser cristianos como el llanero solitario. Piensan que es válido vivir su vida alejados de sus hermanos y que la Biblia los avala para no estar en una iglesia y mucho menos comprometerse con ella. Pero esto es una gran mentira que la Escritura no apoya y va en contra de lo que Cristo planeó para los creyentes y su iglesia. Y en esta serie de ¿qué es la iglesia? Hemos visto el propósito de la iglesia, quiénes deben ser los líderes de la iglesia y también la importancia de guardar la unidad y practicar el amor con los hermanos. Pero surge una pregunta en todo esto. Según la Biblia, ¿con quién debo guardar la unidad? ¿A quién debo amar y servir? ¿Será que es a cualquier creyente en cualquier lugar, en cualquier iglesia? Y es vital que nos hagamos estas preguntas, ya que hablan de la importancia de pertenecer a una iglesia local, el cual es el tema de la predicación de hoy. Puede parecer obvio el hecho de que un creyente sea parte de una iglesia, pero la verdad es que esto no es tan evidente para algunas personas. No es extraño encontrarse con individuos que digan que son cristianos, pero no van a la iglesia. Algunos expresan que aman a Cristo, pero indican diversas excusas, como decir que la iglesia se trata solo de hombres, que no hay verdaderos seguidores de Cristo, o que la iglesia solo maneja los intereses personales del pastor. Pero este no es el único problema. También hay personas que piensan que es suficiente con asistir a la iglesia sin ser parte de ella. Este tipo de personas pueden llevar mucho tiempo en la iglesia. Les gusta cantar, escuchar mensajes y sacar provecho de la compañía de otras personas. Incluso algunos van para silenciar un sentimiento de culpa que pueden tener. Pero esto, mis hermanos, no hace a alguien cristiano, ni parte de la iglesia de Cristo. De hecho, también puede haber verdaderos creyentes, pero que por falta de conocimiento o incluso por pecado no han querido comprometerse con la iglesia y son solo asistentes. Este tipo de personas no solo no se comprometen, sino que por la razón que sea, no quieren ser responsables ante la iglesia ni que otros les pregunten cómo están viviendo su cristianismo. Pero Dios no planeó la iglesia para que los creyentes fueran solamente un grupo de asistentes. Cuando Cristo encomendó a sus apóstoles la gran comisión, el mandato fue hacer discípulos y no sencillamente personas que asisten a la iglesia. La idea equivocada de muchas personas acerca de la iglesia es que solo la ven como un espacio más del cual se pueden beneficiar, pero nunca piensan en sí mismos como discípulos y las demandas del evangelio para su vida. Por ello, para un cristiano, la categoría de simple asistente no debería ser para siempre, sino temporal. Y la verdad es que la Biblia no habla de asistentes. La Biblia habla de ¿qué? De discípulos. Personas que seguían fielmente a Cristo y eran miembros comprometidos de sus iglesias. Claro que no se puede obligar a una persona a que sea miembro formal de una iglesia, pero la voluntad de Dios es que todo creyente sea miembro de la iglesia y no un simple asistente. Este concepto de ser un miembro formal es lo que se conoce como la membresía de la iglesia, la membresía eclesial. Y puede ser desconocido para algunos, ya que en
muchas iglesias no se practica, pero es un concepto que está en la Escritura y es fundamental para el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Esta puede definirse sencillamente como la relación formal entre la iglesia y el cristiano. La relación formal entre la iglesia y el cristiano, en donde la iglesia cuida al cristiano y el cristiano se hace responsable ante la congregación. ¿Qué significa esto? Básicamente lo podemos dividir en tres partes. En primer lugar, la iglesia es la encargada de confirmar oficialmente que una persona es un verdadero creyente. Para que una persona sea reconocida como miembro de una iglesia, debe primero demostrar su fe en Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo primero. En segundo lugar, la membresía consiste en el compromiso de la iglesia de supervisar el discipulado de sus miembros. La iglesia local asume responsabilidades específicas por la vida de sus miembros, como la enseñanza y la instrucción en la palabra de Dios y también la mutua edificación para crecer en la madurez cristiana. Finalmente, la membresía eclesial consiste en las responsabilidades de los miembros con la iglesia. Los creyentes se someten formalmente al servicio y a la autoridad de la iglesia y a sus líderes. Ellos asumen responsabilidades específicas como parte del cuerpo de Cristo. Claro que debe haber un tiempo y un proceso cuando una persona llega a una iglesia, pero Dios llama a los cristianos verdaderos no solo a que asistan, sino que sean parte de la membresía. No que vengan a la iglesia, sino que sean la iglesia. Cuando una persona entiende que es un seguidor de Cristo, debe procurar ser un miembro formal de la iglesia. Si usted es cristiano, la pregunta no es, ¿por qué debo ser miembro de la iglesia? La pregunta es, ¿por qué no es miembro de la iglesia? Esa es la pregunta. Una iglesia bíblica practica la membresía eclesial. Esta es fundamental para alcanzar los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Y hoy veremos tres razones fundamentales que la Biblia presenta de por qué todo creyente debe ser miembro y no solo asistente. Tres razones fundamentales de por qué todo creyente debe ser miembro y no solamente asistente. La primera razón es esta, por la naturaleza de la iglesia. La primera razón por la cual un creyente debe ser miembro de la iglesia es por la misma naturaleza de la iglesia. Mis hermanos, la Biblia declara que la iglesia es el pueblo de Dios. Para describir el pueblo de Dios, el Nuevo Testamento utiliza diferentes metáforas. Se habla de la familia de Dios, se habla del edificio de Dios o también del cuerpo de Cristo. Así como una persona está unida a su familia, un miembro está unido al cuerpo y un ladrillo hace parte de un edificio, el creyente debe ser miembro de una iglesia local. La misma esencia de lo que es una iglesia muestra la necesidad de una membresía formal. Sin embargo, hay una figura que es aún más contundente que nos muestra esta verdad. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos los creyentes? Embajadores. Y miren un versículo más para entender esta figura. Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta figura que nos hablan en estos dos pasajes? Somos ciudadanos del cielo, ¿cierto? Y la Biblia
tenemos que mirar que habla más que todo de ciudadanos de un reino que de miembros de un club. Por lo tanto, la iglesia, ¿saben qué es? Es más que todo una embajada del reino de Dios en la tierra. Una embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Declara los intereses de su nación natal a la nación que lo acoge. Y esta figura bíblica de una embajada afirma la membresía eclesial, ya que la iglesia representa el gobierno de Cristo aquí y ahora. Es el lugar en la tierra en donde los ciudadanos celestiales se encuentran. Es el lugar de asilo y reconocimiento oficial. Pablo nos dice que la ciudadanía cristiana está ¿dónde? En los cielos. La patria del cristiano no está en ningún lugar del planeta Tierra. Somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, el concepto de la membresía emana de forma natural de esta figura bíblica en donde el cristiano no es ciudadano de este mundo. Usted, si es creyente, no es ciudadano de este mundo. Y el cristiano debe ser reconocido formalmente como creyente por medio de la institución que Cristo dejó para representarlo. Jesús no nos dejó solos para que nos gobernásemos a nosotros mismos, para que nos declarásemos sus ciudadanos. Todos aquellos que son creyentes, o sea, ciudadanos del cielo, son miembros de la iglesia, porque esta es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar quienes son parte del reino de Dios. Miren este versículo que lo dijo nuestro Señor Jesús, Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Quién instituyó la iglesia? Cristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él instituyó la iglesia. La iglesia no es un invento humano, no. Y esta es una verdad bíblica. Es una verdad además, el hecho de la membresía es una verdad que los creyentes entendieron desde que inició la iglesia. En Hechos capítulo 2, en la iglesia primitiva, venir a Cristo significaba añadirse a la iglesia. No había ninguna distinción hecha entre los seguidores de Cristo y la iglesia, porque cada creyente era parte de la iglesia. Ellos se veían a sí mismos como parte del pueblo de Dios y la iglesia como el lugar que representaba el reino de Dios y por lo tanto era natural ser miembro de una iglesia local. De hecho, la idea de experimentar la salvación sin pertenecer a una congregación local es totalmente ajena al Nuevo Testamento. Acompáñenme por un momento al libro de los Hechos. Vamos ahí a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos de Hechos. Y el primero está en el versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, los creyentes. ¿Y qué pasó después? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A una iglesia. Tanto sabían y para ellos eran tan importantes esto de la membresía que ellos ¿qué? Los contaron uno por uno. Uno por uno. Miren más adelante otro versículo. Hechos 2, 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor que añadía cada día ¿a dónde? ¿A su reino? No, obviamente, a su reino representado en la iglesia, los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a su iglesia. Entonces tenemos que entender esto. El Señor no añadía, debía añadir ¿a dónde? A algo. No hacía creyentes y ya, los añadía a la iglesia. Mire más adelante, Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice así Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén.
También muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el número de quienes, de los discípulos, no los asistentes, mis hermanos, los discípulos crecía el número y los ponían en las listas de las iglesias. Y un último versículo, Hechos capítulo 16, versículo 5. Hechos capítulo 16, versículo 5, por favor. Mire Hechos 16, 5, dice así. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto nos habla de alguien que llevaba listas, alguien que sabía quiénes eran los cristianos y a dónde se estaban añadiendo. ¿A las qué? A las iglesias alrededor de todo el mundo en ese momento. A todo el mundo donde había llegado la palabra de Dios. Cuando los individuos se arrepentían, y esto es lo que nos muestra todo el libro de Hechos, que cuando llegaba una persona y se arrepentía delante del Señor, creía en Cristo, era bautizado y añadida a la iglesia. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solo, pensando si va a unirse o no a una congregación. Nadie piensa, bueno, yo ya soy salvo, ¿será que me uno? No, esto no es un concepto, fuera de la Biblia, es un concepto escritural. Considerar a Cristo como Señor significa unirse a la familia de Cristo. Miren otro versículo también muy importante. Efesios capítulo 2, 19. Nos muestra que tener a Cristo como Señor significa unirse a la familia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así Efesios 2, 19. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, conciudadanos de un reino, ¿no? Al igual que un niño que es adoptado, es parte de su nueva familia, con derechos y deberes. Una persona que Dios salva es parte de la iglesia, que es la familia de Dios. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia local. Una iglesia que no es perfecta, porque está llena de hombres como tú y como yo, pero una iglesia que busca crecer en la semejanza de Cristo. La misma naturaleza de la iglesia da certeza de una membresía formal en la iglesia local. La escritura muestra a la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo. Por eso, la misma naturaleza de la iglesia nos muestra que los creyentes deben pertenecer a una iglesia local. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual un creyente debe ser miembro de la iglesia es porque necesita ser responsable. Es para ser responsable de su conducta. Para ser responsable de su conducta. Como dijimos al principio, el proceso de membresía en una iglesia certifica la fe de un creyente. El miembro de la iglesia es alguien reconocido formalmente como cristiano y parte del cuerpo de Cristo. Ese reconocimiento de que hay un hijo de Dios no solo es para privilegio, sino también para responsabilidad, para responsabilidad. Así como un ciudadano es responsable de su conducta ante su gobierno, el cristiano, como ciudadano del cielo, es responsable de su conducta ante la iglesia local. Cristo dejó una institución preparada para confirmar a los creyentes y para moldear sus vidas cristianas y dirigirlas. Y un verdadero cristiano se responsabiliza y se somete a la autoridad de la iglesia. Miren este versículo tan importante, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a tomar la primera parte y luego tomamos la segunda. Ahí dice la primera parte: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Más que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, este versículo habla sobre la responsabilidad de obedecer a los pastores de la iglesia, de someterse a su autoridad. Pero quiero que miremos otros versículos que hablan de esto, porque este no es el único versículo. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Ahí cerca a Hebreos, a la izquierda. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice así, 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y ahí la palabra anciano se está refiriendo a los pastores o obispos. Recuerden que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, que hablan de quienes dirigen la iglesia. Ella está diciendo que los ancianos que gobiernen bien, o sea, que están en una posición de ¿qué? De autoridad. Y un versículo más, por favor. Primera de Tesalonicenses, ahí a la izquierda de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Como vemos, hay un claro mandato de una autoridad dentro de la iglesia y que los creyentes deben someterse a esa autoridad. Por lo tanto, el mandamiento al creyente de someterse a los pastores muestra la clara existencia de una membresía en el Nuevo Testamento, ya que un creyente no puede estar obedeciendo a cualquiera que se diga pastor, sino a los pastores que Dios ha puesto en su iglesia local. Los mandamientos que la Biblia afirma acerca de obedecer a los pastores dan testimonio de que la membresía es un concepto bíblico que se debe practicar. Pero la sumisión y la responsabilidad no es solo a los pastores. De hecho, este es un sentimiento que involucra a todos, incluidos los pastores, incluidos los pastores. Y miren este versículo tan lindo que nos habla de la sumisión mutua. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Bueno, dice así Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego de ahí Pablo va a empezar a hablar de las diferentes maneras de sometimiento. Nos hablan en el trabajo, en la familia. Y esto es un mandamiento que debemos tener todos en la iglesia de Dios. Someteos unos a otros. Y como hemos aprendido, la vida en la iglesia debe ser de unidad y amor. Y esta unidad se ve reflejada, ¿sabe dónde? En la sumisión mutua. En la sumisión mutua. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es un significado de lo que es la sumisión. La sumisión bíblica es entendida como el pensar en los otros antes que en mí. Y cuando los cristianos buscan la unidad en sus iglesias, sometiéndose unos a otros, están mostrando que son responsables unos con otros. El creyente no solo es responsable ante la iglesia, ante las autoridades de su conducta personal. Esta responsabilidad también involucra los deberes que el cristiano tiene con sus hermanos en la fe. ¿Con cuáles? ¿Con todos los cristianos en el mundo? Obviamente no, sino con aquellos que son miembros de una misma iglesia local. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Dios ha llamado a cada miembro a una vida dedicada al crecimiento del cuerpo. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 6. Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice la
palabra de Dios en Romanos 12, del 4 al 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si tú eres creyente, debes estar en una iglesia local, eres parte del cuerpo de Cristo y debes usar tus dones para el servicio y la edificación de los demás. Una vez un pastor dijo, si usted no está utilizando sus dones, está estafando a sus hermanos. La Escritura exhorta a todos los creyentes a ser responsables de la edificación de los demás miembros. Y si no eres miembro formal de la iglesia local, ¿cómo puedes cumplir el mandamiento de Jesús de edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes cumplir el mandamiento de amarse unos a otros? ¿O el de sobrellevar las cargas los unos de los otros? Solo puedes cumplir con todos estos mandamientos a través de la membresía en la iglesia local. Esto ratifica que la membresía es algo que se debe dar de manera oficial en la iglesia local. Si eres creyente, debes entender que eres responsable de tú con tú mismo, sino con Dios a través de la institución oficial que Él dejó para supervisar tu crecimiento y es la iglesia. Ha sido increíble en estos tiempos de pandemia ver cómo hay diferentes gobiernos que buscan repatriar a sus ciudadanos, ¿cierto? Si están en un lugar, necesitan volver a su país, por medio de diferentes gestiones hay vuelos humanitarios, ¿cierto? Que se pueden lograr para que la persona vuelva a su ciudad. De hecho, en nuestra iglesia tenemos un caso. Y eso es un ejemplo perfecto de cómo una nación busca cuidar a sus ciudadanos así estén en otro lugar. Y así como una embajada vela por los ciudadanos del gobierno al que representa en un país diferente, la iglesia local cuida a los ciudadanos del reino de Dios en la tierra. La iglesia local es la encargada de cuidar, de proteger a los ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Volvamos a ese versículo de Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ya hicimos énfasis en la primera parte, ahora vamos a mirar la segunda. Hebreos 13, 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ya vimos que la primera parte de este pasaje describe el deber del creyente de someterse a sus líderes. La segunda parte muestra las razones de por qué los creyentes deben someterse a los pastores, y es porque ellos velan por sus almas. El verbo velar significa literalmente mantenerse despierto. Y la palabra alma es una referencia a toda la persona. Pero en este contexto tiene un sentido más profundo, un sentido que se relaciona con la dimensión interior y espiritual de la persona. Lo que hacen los pastores es velar por el bienestar espiritual de la congregación. Si esta tarea se toma livianamente, podría producir severos daños en la vida espiritual de los hijos de Dios. Además, esta palabra implica que la iglesia y los creyentes están en constante peligro. El velar implica mantenerse a uno mismo y a otros seguros en medio de una situación de riesgo. Donde no existe peligro, no hace falta vigilar. Y todo esto se aplica a la iglesia en el más alto nivel, ya que se debe proteger las almas de las personas. Debido a que abundan los falsos maestros, debido a que abundan las trampas espirituales y a que todos los cristianos se inician como niños recién nacidos en Cristo, el cuidar el desarrollo espiritual del pueblo de Dios es una tarea indispensable y continua. Esta responsabilidad que tienen los pastores de cuidar a las personas también da evidencia contundente
que la membresía eclesial se debe practicar, porque como dice el versículo, a ellos, Dios les pedirá cuentas. Dios les pedirá cuentas. ¿De quiénes Dios nos pedirá cuentas? En este caso, al pastor Javier y a mi vida. ¿Será de todos los creyentes en Bogotá? Obviamente no, sino de los que son miembros oficiales de la iglesia local. Dios no le pedirá cuentas a un pastor de los creyentes que van a otra iglesia. Dios hace responsable a los pastores del grupo de creyentes que ha decidido ser parte oficial de una iglesia local. Miren este versículo que es tan clarificante. Primera de Pedro, capítulo 5, a la derecha de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. De hecho, desde el versículo 1, leamos. Dice así. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Ruego a los ancianos que están, ¿dónde? Entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está, ¿dónde? Entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la congregación? Entre vosotros. Bueno, a los líderes cristianos se les hace responsable por un grupo de ovejas en particular. Y esto implica que los creyentes deben saber y reconocer a sus líderes como su autoridad. Bueno, pero también hay algo más con respecto a este punto del hecho de cuidar. Es que la membresía implica que el cuidado en la iglesia no viene solamente de los pastores, sino también de todos los miembros de la familia de Dios local. Miren estos versículos, por favor. Gálatas 6, 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Miremos lo que dice ahí la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver dos versículos, uno en Gálatas y otro en Corintios. Gálatas 6, 10 dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién? A los de la familia de la fe. Ahora mire, 1 Corintios 12, váyase un poquito más atrás, por favor. 1 Corintios 12, versículos 25 al 26. Solo un poquito atrás. 1 Corintios 12, versículos 25 al 26. Dice así. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él que se gozan. ¿A quién debes tú como creyente procurar hacer el bien? ¿Por quién debes preocuparte principalmente? ¿Con quién debes llorar? ¿Con quién debes gozarte? ¿Será con todos los cristianos en todo Bogotá? No. Especialmente por tu familia local de la fe. Claro, si tienes hermanos en otros lugares, obviamente preocúpate con ellos. Si tienes amigos cristianos en otras partes del mundo o en otras congregaciones en Bogotá, dale, ayúdalos, preocúpate. Pero la Biblia nos habla que nosotros tenemos un deber, principalmente con quienes, con aquellas personas que pertenecen a nuestra misma iglesia local. El cuidado mutuo solo puede tener lugar en el contexto de una iglesia local. Las exhortaciones que la Biblia presenta a cuidar a los hermanos unos por otros presuponen que los creyentes se han comprometido con los demás en una asamblea local específica. No puedes cuidar a otros hermanos en la fe sin la iglesia local. Tampoco otros cristianos y otros líderes de la iglesia pueden cuidarte si solo asistes y no te comprometes con la iglesia. Necesitas un cuerpo de Cristo para ser el cuerpo de Cristo. Si eres creyente, necesitas ser cuidado y necesitas ser miembro de una iglesia. Si crees que no necesitas ser cuidado, estás cayendo en el pecado del orgullo.
Un pecado terrible. Un orgullo que te hace pensar que no necesitas de la iglesia que fue instituida por Cristo mismo para tu crecimiento espiritual. ¿Por qué un creyente debe ser miembro de la iglesia? Para ser... para- No existen llaneros solitarios en el cristianismo. No. De hecho, hasta el llanero solitario después tuvo que conseguirse a un compañero. Se llamaba Toro, si no estoy mal. La membresía de la iglesia está fundamentada en la naturaleza de la iglesia, en la responsabilidad que tienen los creyentes y en el cuidado espiritual que la iglesia proporciona. La membresía es una declaración de ciudadanía del reino de Cristo. Es el reconocimiento de que eres representante oficial de Jesús. Ser cristiano significa ser parte de una iglesia local. Y habiendo escogido a Cristo, o más bien, habiendo sido escogido por Él, el cristiano no tiene otra opción que unirse a una iglesia local. Al ser hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Si eres ciudadano del cielo, eres parte del reino de Dios. Y la embajada celestial es la iglesia. Esto es un paquete que es todo incluido, mis hermanos. Bueno, oremos y démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno de la gloria y de la honra, Señor, porque tu palabra es muy clara, Señor, porque tú nos has dejado tu iglesia, Señor, como el lugar oficial en donde tu reino, Señor, se está extendiendo mientras que tú vengas y seas proclamado Rey del universo. Señor, ayúdanos a entender esto, Señor, que es tu voluntad, Señor, que nunca el cristiano debe estar separado de la iglesia, que nunca el creyente debe estar lejos de la iglesia. Yo te pido que quites esa mentira que tal vez algunos podrían haber tenido, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros debemos ser responsables, Señor, ante la iglesia, pero también ayúdanos a entender que debemos ser cuidados y cuidar a los demás hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor. Ayúdanos a tener la visión que tú tienes sobre tu iglesia. Tú moriste por tu iglesia y ayúdanos a verla con la importancia que tu palabra nos dice, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.